Y esta caída de la inversión también coloca al ratio de inversión PBI en mínimos desde 2002, alrededor de 14%, que son variables que son muy importantes para digamos, el crecimiento, para la actividad. Entonces, en este sentido, digamos, lo que vemos es una economía operando a los mismos niveles que en 2008, 2009, lo que se podría decir una década perdida, porque en estos últimos 10 años no hubo un crecimiento genuino. Y si se confirma, digamos, esta caída tan abrupta en 2020, la economía podría llegar a terminar operando en niveles de 2004-2005, o sea, realmente niveles de muchísimo tiempo atrás. Bueno, los datos, digamos, que disponemos hasta ahora son enero y febrero de cómo dio la actividad cuando todavía no había impactado el coronavirus. Eh, pero lo que sí se puede mencionar de esto es que ya el primer trimestre de 2020 daba una caída acumulada del 2% interanual. Entonces, esto nos da una pauta de, bueno, la economía ya venía operando en niveles bajos, todavía seguía recuperándose, no terminaba de levantar. Es verdad que para este año se esperaba que la segunda parte del año fuera un poco mejor, digamos, con mejorando un poco el consumo, mejorando la producción, un poco por rebote, un poco por la caída en las tasas, más o menos ajuste en la partida de las cuentas fiscales. Pero la realidad es que con la fuerte caída que vamos a tener en el segundo trimestre, todo lo que se esperaba, digamos, a inicio de año eh, cayó. Bueno, y ¿qué es lo que sabemos, digamos, de marzo? Desde la consultora nosotros tenemos este índice de difusión que lo que hace es medir, digamos, cómo vienen dando los principales indicadores líderes para saber cómo, para anticiparnos un poco a cómo va a dar la actividad. Lo que pueden ver acá es que absolutamente todas las variables, digamos, que ya están relevadas en marzo cayeron. Las que habían caído en febrero, en marzo aceleraron la caída, y las que habían crecido en febrero, en marzo cayeron. Y algunas tienen caídas realmente fuertes. Entonces eso más o menos nos da una pauta de cómo viene, digamos, marzo en términos de actividad, que viene muy mal. Si se pueden fijar en el gráfico, no importa lo que dice el índice de difusión, no es tanto la magnitud de la caída, sino lo que nos muestra es digamos, el dibujo que va a tomar la nueva caída. Y fíjense que en marzo tiene una caída muy, muy empinada. Y una cosa importante para mencionar es que en marzo solamente un tercio del mes estuvo en cuarentena. O sea que abril va a ser bastante más fuerte porque durante todo el mes estuvimos en cuarentena, y mayo lo mismo. Si bien se empezaron a flexibilizar algunas actividades, la realidad es que esto es un proceso muy lento, se va a ir levantando de manera muy gradual, y hay algunas actividades como las que están relacionadas más con la gastronomía, restaurantes, bares, o de recreación, o incluso turismo, que van a seguir, digamos, paradas por mucho tiempo y que se van a recuperar de manera mucho más lenta por ahí que el resto. Entonces, en ese sentido, es un shock un poco más duradero de lo que por ahí se hubiera esperado inicialmente, y lo que vemos es que, bueno, ya la actividad en marzo no va a dar bien y el primer trimestre, digamos, va a ser de caída, acentuándose más en el segundo trimestre. Bueno, estos son algunos datos que ya conocemos de marzo. Salió el índice de producción industrial. Si se fijan en el gráfico, la caída de marzo en comparación con el resto de meses es muy fuerte. Dio una caída del 17% respecto al mes anterior, y en el primer trimestre acumula caída. La industria, que es un sector que, bueno, como ya saben, viene muy golpeado, y este año acumularía su tercer año consecutivo de baja. Lo mismo con la construcción, que son dos sectores que te dan un parámetro de cómo viene la actividad de ese mes, digamos. La construcción tuvo una caída brutal, cayó 35% respecto al mes anterior, o sea, de marzo contra febrero, y en términos interanuales, o sea, respecto al mismo periodo del año anterior, cayó un 47%, que es una variación que no se veía desde 2002, y ni siquiera en 2002 había caído tan fuerte. Había caído mucho, 45%, pero digo, incluso es un poquito superior. Entonces, este sector, que también viene muy golpeado porque no hay créditos hipotecarios, porque el año pasado una fuerte reducción en el gasto de capital, digamos que este año va a seguir muy golpeado.
Y no es menos importante que son sectores que tienen bastante mano de obra, entonces un golpe tan fuerte en este tipo de sectores también es un golpe para lo que son los puestos de trabajo y la contención, digamos, social, ¿no? La situación social. Bueno, en términos de precios hay como una especie, digamos, de discusión interesante. Primero, contar un poco cómo estamos, cuál es el panorama. El primer trimestre de 2020 acumula un aumento de precios del 8%, que es menor a lo que se esperaba inicialmente, ¿sí? O sea, se observó una desaceleración eh, interesante, o mejor dicho, los resultados fueron menores a los que se esperaban. Eh, Hoy por hoy la realidad es que también ya se sabe y se espera que en abril la inflación también de baja. Si bien en marzo se aceleró un poquito, se debió por algunas cuestiones, por ejemplo, los precios regulados subieron por la educación, que en marzo en general se acelera, y en estacionales lo que crecieron mucho fueron las frutas y verduras. Sin embargo, sí, lo que se ve al interior del indicador es que sigue habiendo cierta inercia en la inflación de alimentos. La inflación de alimentos acumula un 12% en el primer trimestre, o sea, por encima del nivel general de precios. Y bueno, los alimentos ponderan bastante dentro del IPC, y además digamos, por su estrecha relación con los sectores más bajos, o sea, es lo que más consumen. Un aumento muy fuerte en la inflación de alimentos en general está asociado también con un empeoramiento en la pobreza. Entonces, estas sí son cosas que no hay que dejar de ver, pero bueno, para hacia adelante, que por ahí es la discusión que más interesa, quisiera plantear, digamos, como un doble escenario. Si bien hoy en día no parecería ser un problema fuerte, de hecho, como les comentaba, en abril se espera que se desacelere y en mayo por ahí también un poco, lo que hay que empezar a mirar es la dinámica que se está generando y algunas inconsistencias que se están empezando a acumular que podrían llegar a ser conflictivas a futuro. En este sentido, lo que quería plantear es un escenario más pesimista respecto a la inflación y un escenario más optimista. Cuando digo pesimista me refiero a que hay ciertas situaciones que se están empezando a generar que de vuelta hoy no son un problema, pero si se empiezan a acumular podrían llegar a generar presiones inflacionarias. Básicamente, bueno, hoy debido a la cantidad de gastos extraordinarios que está teniendo el gobierno para poder hacer frente a la pandemia y a los costos de la pandemia, todo el financiamiento que está teniendo es vía emisión, debido a que tiene el mercado de deuda cerrado y tiene un tope, digamos, para recaudar. De hecho, la recaudación en términos reales está cayendo bastante. Entonces, bueno, financiar todo con emisión hoy no genera un problema, digamos, no es un problema ya en el corto plazo, pero sí puede generar ciertas complicaciones a futuro si hay una cantidad de pesos, digamos, volcadas en el sistema que no se convalidan con la cantidad de pesos que la gente quisiera tener. En ese sentido, eh, habría que pensar algunas opciones para absorber, lo cual podría llegar a traer algunas consecuencias no deseables, como un aumento de tasa, y hay que ver si el gobierno desea convalidar eso, o si efectivamente se resigna y se espera una aceleración, digamos, de los precios. Después, bueno, otra situación que está ocurriendo hoy es un corrimiento en la brecha cambiaria. Este último tiempo aumentó bastante, y de vuelta, no es un problema por ahí hoy y no va a impactar hoy directamente en los precios, pero si se mantiene esta situación en el tiempo, se podría llegar a correr un riesgo de que se pierda el tipo de cambio oficial como referencia, y por ahí se empiece a apelar a un tipo de cambio más alto. ¿Cuál es la situación optimista? Porque hoy no están, digamos, no se ve que vaya a haber un fuerte salto en los precios, porque hoy se está apelando a bastantes anclas nominales, que realmente son importantes, e históricamente el tipo de cambio, por ejemplo, el tipo de cambio tiene una relación en nuestro país muy fuerte con la aceleración de la inflación. Hoy en día el tipo de cambio oficial es el que es el comercial, es el más importante, digamos, o el que más pega. Y la realidad es que, bueno, actualmente hay por ahí microdevaluaciones, pero son muy pequeñas, no son significativas.
Después otro ancla que se está utilizando mucho es el ancla tarifaria. Hoy las tarifas, digamos, se encuentran congeladas, los combustibles también, y no pareciera haber intenciones de levantarlas rápidamente, esas anclas, lo cual definitivamente, o sea, te tracciona los precios y te los mantiene estables. Y algunos, bueno, el programa de precios cuidados también, o precios máximos, que también te pueden traccionar bastante los precios. Ahora, la pregunta por ahí que hay que hacerse para adelante es cuánto tiempo se puede mantener, digamos, el tipo de cambio inmóvil, o cuánto tiempo se pueden aplanar las tarifas. Lo que nos muestra, digamos, la historia, por así decirlo, es que si este tipo de anclajes que no se pueden mantener tanto tiempo en el tiempo, se levantan de manera digamos, poco coordinada o poco gradual, pueden generar un reacomodamiento de precios relativos que termina siendo muy traumático para el país. Entonces, no hay que dejar de tener en cuenta, digamos, que se está apelando a ciertas anclas que eventualmente va a haber que retirar. Entonces, bueno, digamos, no genera un problema hoy, pero si se empiezan a acumular muchísimas inconsistencias que no se resolucionan de manera prolija, eso sí podría generar una aceleración inflacionaria más adelante, digamos. Este es el panorama. Bueno, después charlar un poco del frente externo, que vendría a ser lo que es exportaciones, importaciones y el resultado comercial. A ver, se podría decir que la situación con el frente externo nos va a dar alivio en términos de que vamos a volver a tener superávit comercial. La mala noticia es que es por razones malas, no es porque te están creciendo las exportaciones y te están explotando y te ingresan dólares, sino que es porque te están cayendo muchísimo más las importaciones de lo que te caen las exportaciones. Ya, digamos, en el primer trimestre, perdón, en marzo se evidenció el impacto que tiene el coronavirus en el frente comercial, porque te cayó la demanda mundial, o sea, los países entrando en recesión demandan menos, y además te cayó el precio de los commodities, por ejemplo, de la soja. Entonces tuviste una contracción de las exportaciones tanto vía precio como vía cantidades. Pero lo que sigue ocurriendo es que la caída fuerte que estamos teniendo en importaciones más que compensa esa caída en exportaciones. Entonces eso te termina dejando un alivio en términos de que te terminan ingresando dólares en ese frente. De todas maneras, bueno, esto no deja de ser preocupante en términos de la necesidad de aumentar las exportaciones y de la importancia que tienen, digamos, para traccionar hacia arriba la actividad. Bueno, y después finalmente hablar un poco del frente social, que básicamente es muy importante. Ya sabemos que hoy tenemos niveles de pobreza muy altos. El desempleo a fin de año va a aumentar, efectivamente, pero lo que se está viendo un poco en el mercado de trabajo es que el ajuste por ahí es más vía precios, es decir, mediante la caída del salario real, que se espera que este año caiga por tercera vez consecutiva, más que vía cantidades, es decir, más que por pérdida de puestos de trabajo en sentido masivo. Incluso ya, como ya sabemos, con el COVID algunos salarios están cayendo hasta nominalmente, que eso también es otra ancla inflacionaria. Este año, digamos, los salarios no tenés esa puja distributiva que te puede llegar a presionar la inflación, digamos, los precios. Hasta acá, digamos, es el panorama macroeconómico. Yo no sé, Tommy, si querés que echarle un poco de la deuda o los participantes, o si pasamos con... Sí, no, acá hubo una consulta para trasladarte, y primero gracias por tu presentación, Sí, súper me clara. olvidé no, acá tengo, perdón, tipo de cambio nominal, pero me olvidé de la presentación de gracias, ¿viste? De agradecer, así que... No, la verdad que clarísimo, así que muchísimas gracias por esta introducción. Evidentemente que es un contexto muy delicado y muy cambiante, con múltiples interrogantes hacia adelante. Y te traslado primero, antes de ir al tema de deuda, una consulta que plantearon acá con respecto al sector de la construcción. ¿Se puede esperar que crezca? No, ¿qué es lo que están ustedes viendo desde el estudio? Digo, un poco en el sector metalúrgico, incluso el último dato que publicamos en marzo, dio una caída también del 23%, con lo cual muy en línea con los números
que ustedes estaban planteando y también preocuparte porque tuviste actividad durante casi 2/3 del mes, pero bueno, hay una parte del sector metalúrgico que está muy vinculada a lo que pase con la actividad de la construcción. Y hubo una consulta que escribieron sobre el tema. ¿Qué se podría pensar, te parece, hacia adelante? Bueno, la verdad que las expectativas no son muy buenas en términos de que este año la construcción volvería a caer. De vuelta, el impacto fuerte de verdad lo da el segundo trimestre y va a tener un poco de arrastre hacia el tercer trimestre y quizá un poco levanta para el cuarto, pero va a ser muy difícil revertir la importante caída que va a tener en el segundo trimestre, que incluso, bueno, como les mostraba, los datos de marzo ya son muy graves, entonces abril, digamos, no sé bien qué esperar en términos de magnitud. Bueno, el gobierno ya anunció que iba a hacer una inyección de 100.000 millones de pesos destinados al sector de la construcción. Es una medida que puede llegar a contraponer un poco la fuerte caída, pero de ninguna manera va a llegar a compensarla, digamos. O sea, puede llegar a traccionar. También se empezaron a liberar algunas actividades puntuales en el sector de construcción, pero lo cierto es que, digamos, ante la situación, a ver, las dos cosas que traccionan bastante al sector de construcción son los créditos hipotecarios, que hoy están completamente parados. Eso también es un problema. Y bueno, y además el gasto público que se viene ajustando muchísimo y que incluso en los primeros 3 meses también sufrió ajustes. Entonces, esta inyección que va a hacer el gobierno va a tratar de contraponer, digamos, la situación, pero va a volver a caer. Muchas gracias. Y hay un punto que es muy interesante y hoy para la empresarial en general, es entender un poco las vinculaciones entre la macro y la micro, ¿no? De qué manera lo que pase con el tipo de cambio, de qué manera lo que pase con comercio exterior, importación, etcétera, tiene un impacto muy directo. Y a veces puede pasar algo similar con el tema de la deuda, ¿no? Que es un tema que salió mucho en los medios el último fin de semana, y un poquito qué es lo que vos y ustedes en el estudio están viendo, y también de qué manera vos ves que eso impacta en la economía real, ¿no? Si hay un diálogo, ¿no?, entre ese mundo de las negociaciones que pasan en Estados Unidos y los tenedores de bonos y los grandes fondos de inversión y la economía real. Bueno, la respuesta, vamos a arrancar por la respuesta, es que definitivamente una situación, por ejemplo, de default o un arreglo, digamos, o mejor dicho, no llegar a un acuerdo con los acreedores tiene impacto en el sector real e incluso puede llegar a tener más impacto en el sector real que en el financiero. A ver, lo primero que ocurre, digamos, si no arreglás con los acreedores, es que se cierra el mercado de deuda voluntaria. El gobierno no tiene acceso a ese mercado de deuda voluntaria. No solamente empieza a tener problemas el sector público, sino que también esos problemas se trasladan al sector privado. Primero, ¿qué pasa con el sector público? Hoy estamos hablando de una situación fiscal muy deficitaria a raíz del incremento en los gastos, lo cual como piso te va a dar un déficit fiscal de un 5%, que lo tenés que financiar de alguna manera. Si no lo podés financiar con deuda, lo tenés que financiar con emisión, que es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, si vos no cerrás y vos tenés que financiar todo eso con emisión, o sea, tenés 3 opciones. La primera es que vas a tener que vivir con tus propios recursos y encontrar la manera de financiar ese déficit. Lo puedes hacer aumentando impuestos, lo cual en la situación que estamos hoy, digamos que no es una medida que va a incentivar mucho la inversión o que puede complicar alguna rentabilidad de proyectos. Y si no, lo puedes financiar con emisión, que trae, o sea, si todo emisión, trae los problemas, digamos, que recién estábamos comentando. Entonces, en ese sentido, o el gobierno tiene que ajustar el gasto, lo cual también es una política contractiva, o tiene que aumentar los impuestos, que es una política contractiva, o tiene que emitir y generar distorsiones. Entonces, ninguna de esas opciones es buena para el sector real porque termina, en el caso, por ejemplo, de recortar el gasto, termina afectando a la producción, a la actividad económica, al consumo. Pero además de eso, también una situación de default complica el acceso al crédito externo para el sector privado. La lógica es, el Estado, o sea, el gobierno argentino no puede pagar, entonces se complican también las necesidades de financiamiento para el sector privado.
o tienen que acceder a créditos con tasas muy altas, o directamente no pueden acceder, lo cual comprime también la inversión, las decisiones de inversión, las decisiones de, digamos, de consumo. Quizá hoy en el corto plazo no se ve directamente porque hoy ya estás pagando algunos costos de estar reestructurando la deuda, pero en el largo plazo definitivamente te comprime tu capacidad de poder invertir. Además de que te genera un contexto de incertidumbre, y el contexto de incertidumbre siempre es perjudicial para que se desarrolle una macro de manera estable. O sea, cuando los agentes tienen miedo o no conocen lo que va a pasar, o precisamente hay incertidumbre y desconfianza, de vuelta se contraen las decisiones de inversión, de gasto, de consumo, todo eso te termina impactando en la actividad real, y cuanto más tardes, digamos, en acceder de vuelta a los mercados de deuda y más tardes en ganar confianza o tu riesgo país se mantenga alto, más en el tiempo se van a seguir manteniendo estas situaciones que cada vez te van a restringir más la inversión en el país, lo cual creo que ahí el canal, digamos, con el sector real es bastante rápido, digamos. No sé si quedó claro. Sí, clarísimo, Julia. Y no sé si querés hacer alguna otra reflexión sobre con el tema de la deuda. ¿Ya está todo jugado o no? ¿No se sale el 22 de mayo? ¿Qué significa el 22 de mayo con respecto a próximas novedades o no? Si podrías hacer alguna breve reflexión sobre eso. Sí, el contexto actual es el siguiente, digamos. El 22 de abril el gobierno presentó una propuesta y dio tiempo hasta el 8 de mayo a los acreedores para aceptar o no esa propuesta. A grandes rasgos lo que decía, o sea, lo que decía la propuesta era que durante 3 años no se iban a pagar ni capital ni intereses, o sea, íbamos a tener 3 años de gracia y recién a partir de 2023 se empezaba a pagar. Y además se realizaba, se bajaba muchísimo la tasa de interés. ¿Sí? Se propone pagar una tasa que arranca de 0,5% hasta 4,8%, que está muy por debajo de lo que se había acordado inicialmente cuando se emitieron los bonos. Y además se extiende, digamos, el plazo. Las cuotas, digamos, se amortizan en más tiempo, lo que le extiende, digamos, los pagos, el tiempo, digamos, de pago al gobierno. Esa es la propuesta que había. El 8 de mayo era el tiempo límite, digamos, para aceptar que había puesto el gobierno. Los acreedores dijeron que no aceptan la propuesta, hubo muy, muy baja aprobación, un 12% aproximadamente. Y eso lo que te está dando la pauta es que los acreedores hoy, con la propuesta que les pones, prefieren ir a juicio. Ahora, no era, digamos, en realidad la fecha más importante, por así decirlo, es el 22 de mayo, y hay tiempo hasta el 22 de mayo para extender las negociaciones, que es lo que ocurrió, porque el 22 de abril vencían intereses que el gobierno decidió no pagar. Pero legalmente tiene un plazo de 30 días para pagarlo, y ya si el 22 de mayo decide no pagar, ahí sí empieza, digamos, empieza a contar bastante más el tiempo, y tiene que decidir si quiere pagar y seguir negociando con los acreedores o si decide defaultear. Hoy hay margen para negociar. No, digamos, yo por lo menos no tengo una postura pesimista en términos de que ya estamos en default porque no aceptaron, porque el gobierno todavía puede hacer algunas concesiones, como por ejemplo pagar algo antes de los 3 años, no necesariamente estar 3 años sin pagar, o subir un poco los cupones, o sea, puede hacer algunas concesiones que puedan acercar posiciones entre el gobierno y los acreedores. Y también el gobierno, al haber decidido extender los tiempos de negociación, se está mostrando predispuesto, digamos, a no defaultear, a querer negociar. Las novedades las iremos teniendo, digamos, con el correr de los días, pero hoy la situación está en plena negociación, y con margen para que el gobierno haga ciertas concesiones para acercarse, digamos, a la posición de los acreedores. Buenísimo, Julia, clarísimo, y muchísimas gracias por ese resumen de estas novedades recientes que sucedieron en los últimos días y que no estaban previstas cuando coordinamos un poco este encuentro. Bueno, si les parece, le pasamos a la segunda parte del encuentro, que está incluso retomando un poco vinculado con lo que planteaba Tommy Carabacén al comienzo, vinculado al rol de la industria en este contexto, ¿no? De qué manera cambia, cuáles son los desafíos, qué es lo que se podría llegar a venir con la industria y qué margen hay o no para hacer política en este contexto.
Así que un poco le damos la palabra a Andrés Tabosnanska. Muchísimas gracias, Andrés, por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes, a ambos Tomases y a Jorge por la invitación. La verdad que es un placer, digamos, estar pudiendo discutir estos temas tan importantes en este momento. Arranco entonces, no sé si Tommy, si podés compartirlo en la presentación, así la vamos pasando. Igual yo arranco mientras tanto, si te parece. Básicamente, me pedían ahí inicialmente que diga unas palabras sobre lo que sería el mundo post-pandemia, lo cual es una situación muy, muy compleja, primero porque, ahí pasemos a la segunda, porque básicamente es un proceso que está en marcha sobre una historia que no está escrita, donde hay un nivel de incertidumbre altísimo, por lo tanto, hoy uno puede solamente vislumbrar ciertas ideas de hacia dónde se va perfilando el mundo, pero sobre una situación que está lejos de estar escrita. Entre otras cosas porque no se sabe cuánto dura la pandemia, porque no se sabe cuánto puede tardar en llegar una vacuna, y si esa vacuna puede llegar a ser, ponerle punto final a la pandemia, o esta es una enfermedad, es un virus que vino para quedarse, como pasa con la influenza, que todos los años vuelve a contagiarse un montón de gente, y el mundo convive, digamos, con esa enfermedad, en ese caso con mucho menos letalidad. Por lo tanto, ese es un factor muy importante para pensar en el mundo del futuro, que es cuánto dura esto. Si es un proceso transitorio que duró un par de años, o si esta pandemia o incluso otros coronavirus, como ya ha habido en otro momento, vinieron una situación que vino para quedarse. Después, más allá de cuánto dure, hoy lo que se ve es no un mundo que está yendo para otro lado de donde estaba viniendo, sino una aceleración de procesos que ya había en marcha. Es decir, ciertos procesos que ya se iban dando, como la digitalización de la economía y demás, se van acelerando por las exigencias que nos pone la pandemia y el aislamiento a los nuevos modos de vida y de producción. Por un lado, todo lo que es la automatización y la robotización, digamos, lo que es la adopción de la industria 4.0, como se le da en llamar, porque seguramente muchas de sus empresas hoy, con lo que son el incremento de los niveles de ausentismo, por ejemplo, lleva a replantearse y a hacer cálculos distintos sobre cuánto conviene automatizar la producción o no. Todo lo que es el comercio electrónico, las plataformas de delivery, las billeteras digitales, incluso, bueno, en Argentina en estos meses empezó a avanzar todo lo que son los e-checks, los cheques electrónicos. Digo, hasta hace poco me pasa en mi empresa que uno manda a veces un flete a enviar un producto y después le devuelve el mismo flete, la misma empresa logística le devuelve un cheque que se lo trae, quizás que viaja miles de kilómetros, habiendo tantas soluciones tecnológicas para solucionar a eso, que bueno, hoy está empezando a implementarse lentamente los e-checks, pero son herramientas que hoy por hoy, en un contexto donde hay que tener menos contacto, hay que tener menos contagios y demás, se revalorizan. Todo lo que es la electromovilidad, dado que hoy el transporte público es una vía posible de contagio muy importante, todo lo que es la movilidad eléctrica y personal, en monopatines, en bicicletas eléctricas, en motos eléctricas, van a empezar a revalorizarse, que esto es una tendencia que en Argentina está muy verde. Todo lo que son las plataformas audiovisuales se han revalorizado en estos tiempos, todo lo que es el home office, obviamente, la telemedicina y la educación a distancia. Uno decía, por ejemplo, estas charlas que estamos dando ahora, donde hay personas seguramente, me choca un poco no ver las caras de los distintos participantes, pero por conocer, digamos, la Cámara y el sector, me imagino que hay de distintos lugares del país, y probablemente muchos se hubieran quedado afuera cuando se hacían estas charlas presenciales. Seguramente, aún cuando ya se puedan hacer estas charlas presenciales, muchos de estos eventos, muchas de estas prácticas se van a seguir sosteniendo porque instalaron nuevas costumbres, ¿no? No deja de ser un cambio cultural
va a fomentar, digamos, que se sostenga y que conectando distintas personas de distintos lugares del país. Pero al mismo tiempo también teniendo distintas limitaciones estas herramientas, porque uno puede participar en la charla, pero seguramente cuando va a la cámara y escucha la charla, está el after de la charla y los contactos informales y las redes que se construyen y los negocios, digamos, que se construyen después de las charlas, que también son fundamentales y por este tipo de herramientas que tienen sus limitaciones quedan a un costado, digamos. Pasemos a la siguiente. Más allá de los distintos procesos, en realidad un proceso más que ya lleva décadas, pero que se acelera, es el ascenso de Asia y en particular de China como el principal centro fabril del mundo. China y Corea, y en buena medida también Japón, están entre los países que mejor afrontaron la pandemia, que pudieron dar respuesta más potente a este desafío sanitario del tema de la salud, y por lo tanto son los que más rápido van a recuperar su economía y más rápido van a estar creciendo, cuando a economías europeas e incluso a Estados Unidos le va a tomar bastante más tiempo, con lo cual cuando en 2 años, 3 años, 5 años volvamos a ver cómo quedó la participación de cada una de las zonas económicas en el PIB mundial, Asia y en particular China van a tener aún más peso del que aún tienen. Y esto no va a ser más que agudizar la disputa estadounidense-China por el liderazgo de la economía mundial, por la hegemonía mundial, lo cual tiene como componente fundamental todo lo que es la carrera tecnológica. Digamos que si con la Guerra Fría en un momento era la carrera por ver quién llega primero a la Luna, en los últimos años la carrera parecía ser por quién domina la inteligencia artificial, quién tiene autos autónomos, los drones, demás. Hoy, por lo menos este año y el que viene, la carrera tecnológica parece tener en el centro a ver quién tiene la vacuna. Porque el que tenga primero la vacuna va a ser el que va a tener capacidad de determinar en qué países del mundo se distribuyen primero y desde ahí construir también sus relaciones de poder, y también va a poder hacer que su economía crezca mucho más que las otras, pudiendo abandonar el aislamiento, digamos. Si es que es posible encontrar la vacuna, digamos, quiero creer que sí. Además de la vacuna, en el tema de la soberanía tecnológica se viene discutiendo mucho, digamos que esto era una discusión que venía avanzando, pero ahora con mucho más fuerza, que no es lo mismo poder producir en tu territorio, tener la fábrica, tener el manejo del paquete tecnológico, que tener que importarlo. Y esto se vio muy claro con el tema de los respiradores, se vio muy claro con el tema de los kits de testeo. Nosotros, por ejemplo, ahora logramos desarrollar los testeos, los kits para testear COVID, pero en el inicio no teníamos, y eso limitó mucho nuestra capacidad de testeo en las primeras semanas. No es lo mismo quién puede producir principios activos para hacer medicamentos que no, y quién tiene desarrollo de software para poder tener las aplicaciones de tracking, de rastreo de quiénes son los contactos estrechos de los contagiados, digamos. El que tiene la capacidad tiene asegurado el abastecimiento, y el que no depende de la buena voluntad de los países desarrollados para conseguir estos insumos críticos. Argentina en ese sentido, después lo vamos a ver, pero es un país privilegiado que tiene autoabastecimiento prácticamente en energía, autoabastecimiento en alimentos, y que puede tener, no digo autoabastecimiento, pero buena capacidad productiva en todo lo que es el sector de salud. Último punto sobre el mundo post-COVID, arriesgando tendencias, es el tema de las cadenas globales de valor, que viene ligado a lo que decía anteriormente, la soberanía tecnológica. La deslocalización productiva que impulsaron Estados Unidos en los 70s y después Europa, trasladando sus plantas industriales, buena parte a Asia, en el caso estadounidense, primero a Japón, a Corea, después a China, parte a India, y Europa trasladándolas parte a Asia, pero buena parte también a la zona de Europa del Este,
eso que les redundó a las multinacionales en mayores márgenes de ganancia, en poder pagar mano de obra más barata y demás, viene teniendo en las últimas décadas un costo creciente, porque a estas mismas multinacionales y a los países sensibles generó competidores, grandes competidores, que no se conforman con producir en las etapas de menor valor agregado, sino que desarrollan tecnología, escalan en las cadenas globales de valor y pasan a competir y desplazar a las empresas más grandes del mundo de occidentales. Pasemos, ahí cerrando un poco el tema de las tendencias, pasamos al de la política industrial. El segundo tema, perdón que voy rápido, pero después con las preguntas, en todo caso retomamos, digamos, los puntos que queden pendientes y en donde estemos para profundizar. En términos de política industrial en el siglo XXI, o sea, cuál es hoy la política industrial que se discute en distintos lugares del mundo y algunos ejes, digamos, para pensar la política industrial en Argentina. Por un lado está el esquema, digamos, planteado más que nada por Mazzucato y por otros teóricos de la política industrial ligado a lo que son las misiones industrializantes. Digamos, ¿a qué se le llama misiones industrializantes? A cuando el Estado plantea objetivos de políticas públicas muy ambiciosos que representan desafíos tecnológicos y que implican gastos muy grandes del Estado e impulsan innovaciones que terminan usados para otros fines, donde el Estado pone laboratorios públicos y también compra desarrollos privados compra desarrollos a las empresas privadas. El ejemplo número uno, digamos, de misiones industrializantes es la carrera armamentística, digamos, en Estados Unidos, las distintas compras que hace para las distintas guerras que emprenden constantemente en distintos lugares del mundo, y ahí hay todo un debate sobre cuáles podrían ser las misiones industrializantes en situaciones de paz, digamos, en situaciones pacíficas, en algunos casos que se plantean ligados a el cambio climático. Es decir, bueno, si tenemos un objetivo que es el cambio climático y va a haber que hacer grandes gastos para lograr bajar las emisiones, bueno, esa tecnología que se desarrolle implica un derrame de desarrollo tecnológico y capacidad productiva y de innovación sobre la industria local. Después un segundo punto es el de los campeones nacionales y sobre las empresas estatales, donde hoy en esta situación de economía globalizada y donde lo que se discute es el desarrollo tardío y la competencia con grandes empresas multinacionales, la escala es fundamental para salir a competir. Es prácticamente imposible pensar en incrementar fuertemente las exportaciones para que el país pueda crecer de forma continua sin chocar con la restricción externa, además, si no lo hace teniendo liderazgo de grandes empresas. No, y eso no lo digo excluyendo que el país tiene que tener, no hay ahí una no hay una antinomia entre tener grandes empresas y pymes, sino que hay que tener muchas grandes empresas nacionales, muchas multinacionales y a su vez muchísimas pymes que provean a esas empresas o que incluso exporten y provean a otros sectores de la economía. Pero sin tener un núcleo cada vez más grande de grandes empresas, es muy difícil competir en el siglo XXI. Si uno ve cómo lograron crear grandes empresas los países que lo lograron en las últimas décadas, básicamente lo logran de dos formas. La principal es con empresas estatales. Entre las 500 empresas más grandes del mundo, hay 121 que son chinas y el 80% de esas son empresas estatales. Y de las 5 empresas más grandes del mundo, 3 son chinas y estatales. O sea, el actor con mayor capacidad de crear grandes empresas que puedan competir en el mundo es el Estado. Y la siguiente herramienta que hay, que por ejemplo la ha utilizado mucho Brasil con su banco, el BNDES, es promover la fusión de empresas medianas o de empresas pequeñas que permita generar en ciertos sectores estratégicos empresas nacionales más grandes que puedan salir a competir. Ahí, no sé cuánto se ve, pero atrás mío, el cuadro que tengo, que siempre me dicen que parece el de Perón, es Sabio, digamos. El general Sabio, que fue quizás la última gran experiencia argentina de generar empresas estatales de gran magnitud. Digamos, ahí está todo lo que fue Somisa
lo que fue Atanor, demás, que incluso todavía siguen teniendo peso en la economía nacional hoy, a pesar de que se privatizaron. Argentina, no sé cuál es la última que creó, ARSAT, digamos, vendría a ser el último caso exitoso de crear una empresa con peso. Y el último punto que había puesto era el tercero es todo el tema de la administración de comercio, que como sabemos, entre los distintos acuerdos comerciales, regionales, multilaterales y demás, pasan a tener menos peso de lo que es la política arancelaria y mucho más de lo que es la protección vía normas técnicas, sanitarias, licencias y demás, que es mucho más difícil, requiere una burocracia mucho más aceitada y capacitada para generar hacer algo que es mucho más simple como subir un arancel y punto. En la siguiente ponía tres ejes más de qué es la política industrial en mi humilde opinión en el siglo XXI. Uno, por supuesto, que es el financiamiento. La banca de desarrollo sigue siendo la herramienta fundamental para financiar el crecimiento industrial en todas partes del mundo, tanto las inversiones privadas para la exportación, para las inversiones en infraestructura, para la innovación, y a eso se le sumó en las últimas décadas todo lo que es el capital de riesgo, fundamental para las empresas en su etapa embrionaria. Y además están todo lo que son los subsidios a la exportación y a la inversión en investigación y desarrollo, que en realidad la primera parte está prohibida supuestamente por la OMC, los subsidios a la exportación, pero buena parte del mundo lo sigue haciendo. En Argentina lo más parecido a eso son los reintegros, que en realidad son devoluciones de los impuestos que se cobran, pero hoy ni siquiera se llega a devolver eso, con lo cual habría margen aún en la normativa internacional para avanzar, y la inversión en I+D que no choca con la normativa internacional. El segundo punto es el de las compras públicas, que sé que ahí en la Cámara lo han trabajado mucho, y varios de estos puntos sin duda, en donde, como saben, el Estado es uno de los principales compradores, el principal comprador en distintos sectores, en todo lo que es bienes de capital, metalurgia, sin duda, y en muchos otros, en el rubro en el que yo estoy, que es farmacéutica, también es el principal comprador, y cuenta con muchas herramientas que son muy poco usadas para las compras públicas, como los acuerdos de cooperación, que no se usan casi nunca, las reservas de mercado, que en Argentina ni siquiera están incluidas por ley, y los márgenes de preferencia, que en el último cambio de ley se subieron levemente, pero son todavía mucho más bajos, por ejemplo, que los que rigen en Brasil. Y el último punto es el de la planificación estratégica, que esto no va en línea de retomar la planificación centralizada soviética, digamos, ni nada remotamente parecido, donde hoy no se trabaja con metas cuantitativas rígidas, como era en su momento, diciendo cuánto había que producir de cada bien, y que hoy, hace rato que se sabe que no funciona en ningún lugar del mundo, pero la planificación estratégica se sigue usando en todos lados como forma de construir un rumbo, construir metas generales, digamos, de hacia dónde se quiere ir, cuáles son los cambios estructurales que se pretende generar en la economía, cuáles son los objetivos, y de esa forma orientar la búsqueda de distintas herramientas, pero con objetivos más claros, digamos, lo cual es difícil de lograr sin planificación. Acá puse en la siguiente filmina un cuadrito que lo había armado en realidad en el 2015, y ahora lo actualicé al 2019 como para deprimirme yo y un poco ustedes en la parte final de la presentación. Después intento levantar, pero me parece que cuando uno revisa los distintos ejes de política industrial del siglo XXI y revisa lo que Argentina heredó funcionando este año, es entre poco y nada, digamos, entre poco y nada, que era lo que había andando este año ligado a la política industrial que se hace en todo el mundo. Bueno, en todo el mundo. Se hace en los países que tienen industria y lo quieren tener, digo, porque fundamentalmente, y eso no lo dije, pero me parece un punto fundamental a remarcar, tener industria es una decisión política. Tienen industria solamente los países que
quieren tener industria y están dispuestos a gastar grandes recursos para sostenerla, defenderla y expandirla. Y cuando uno ve lo que fue la política industrial 2015-19, básicamente fue un desarme, una destrucción masiva de las distintas herramientas de política industrial que se habían ido construyendo a lo largo de los años. En las empresas estatales hubo despidos y cierres de fábricas en INVAP, en ARSAT, en Tandanor, en fabricaciones militares, en FADEA. Lo que fue la política de ciencia y tecnología fue totalmente desfinanciada. Hace poco leía un informe suyo de la Cámara que decía que el sector metalúrgico y bienes de capital es uno de los grandes usuarios del FONTAR. Bueno, fondo que se quedó sin recursos, básicamente porque le sacaron todo el presupuesto en los últimos años, lo cual también, debería generar buena parte de reacciones, digamos, del sector empresario en general. En la planificación estratégica el país no tuvo en los últimos años ni siquiera intentos. Antes lo había hecho con distintos planes, los cuales se puede ahondar en detalle sobre los grandes problemas que tenían esas primeras versiones de los distintos planes industriales, de ciencia y tecnología y demás. En los últimos años lo único más parecido a eso fue este famoso Plan Australia, que básicamente para la industria lo que decía era que había que desarmarla gradualmente, con etapas de qué sectores. Primero había que desarmar el sector textil, después al metalúrgico, después a la industria automotriz, después había una serie de etapas, pero básicamente era la desindustrialización planificada. En financiamiento empezamos el año sin herramientas de financiamiento, habiéndose dado de baja la línea de crédito de inversión productiva, ya ni me acuerdo del año, si fue 2017, 18, con la gestión de Sturzenegger. El Fondear se lo cerró, se le cambió el nombre, pero dejó de entregar fondos para la inversión, y el Banco Nación, como última medida, se entregó prácticamente todos los fondos que tenía para prestar a una sola empresa que quebró unos pocos días después. Y en términos de la administración del comercio, se avanzó en la apertura comercial unilateral, tanto levantando todas las medidas pararancelarias que regían, como además haciendo acuerdos muy desfavorables para el país, siendo el de la Unión Europea el más importante. Para levantar el bajón, digamos, de la enumeración de cómo arrancamos el año en términos de política industrial en el país, que me parece que si bien es triste, digamos, enumerarlo, me parece que hay que ponerle un poco de realismo, digamos, a qué realmente viene haciendo el país para desarrollar su industria. Es que lo ponía esta foto, que es la foto del ARSAT 2 despegando, que claramente el país tiene capacidades, y las veces que se ha puesto objetivos claros y ha decidido volcar los recursos necesarios y ha puesto a trabajar al Estado y al sector privado unidos con objetivos, por más ambiciosos que sean, lo ha logrado y ha mostrado, digamos, resultados muy interesantes, pero la verdad es que se necesita avanzar, de nuevo retomando estos distintos objetivos y avanzar de forma muy ambiciosa. Por supuesto, yo en la gestión actual participo en lo que es el Consejo para el Cambio Estructural, que es un ambiente donde se viene trabajando en la discusión y diseño de política industrial, y para romper, digamos, un poco el pesimismo final, digamos, se viene trabajando en distintas líneas de las que venía mencionando para reconstruir reconstruir en algunos casos, digamos, las herramientas de política industrial que se venían trabajando, y en otras repensarlas y rediseñarlas, porque tampoco está lejos de mi intención romantizar lo que fue la política industrial hasta el 2015, digamos, porque también tenía muchísimos problemas, digamos, y había muchas cosas para corregir y mejorar, pero se está trabajando fuertemente en esa línea hoy día, digamos, y esperemos, digamos, que pronto se empiecen a ver, digamos, el avance en distintas líneas. De por sí, todo lo que es el FONDEP, este fondo que hoy está dando
garantías para los créditos para distintas empresas y créditos para las empresas, por lo menos que están desarrollando productos que sirven para combatir la pandemia, en el fondo es el mismo fondear. Yo hace poco me enteré de eso, es el mismo fondear que se había creado en 2014, algo así, que hoy, digamos, después de estar varios años haciendo nada, se lo reactivó para volver a tener política industrial y crédito inicialmente para estos sectores que era muy urgente reactivar dado la necesidad sanitaria. Ahí corto y en todo caso con las preguntas avanzamos en donde me haya quedado corto. Clarísimo, Andrés, muchísimas gracias. No sé si te diste cuenta y puedes ver la cantidad de preguntas que hay, pero voy a arrancar con una propia, y es un poco retomando que desde AIMRA unos 3 pilares es la agenda de la incorporación de tecnología, y un poco dialogando con la presentación de Julia. ¿Qué margen ves vos en este contexto? Y retomando un poquito el primer punto que vos planteabas de la industria que se viene, para que Argentina pueda avanzar en esto, verse en el corto plazo o en los próximos 3-4 años. ¿A qué te referís avanzar con esto? ¿Con las distintas políticas o cuánto puede avanzar la industria del país? ¿Cuánto vos ves que puede avanzar la industria en el país en este contexto macroeconómico poco complicado? A ver, yo creo que el contexto es propicio para rearmar la política industrial del país, que claramente no ha dado resultados y además fue prácticamente destruida por el último gobierno de Macri. Por lo tanto, como la dejó prácticamente en cero, estamos obligados a rearmarla, digamos, como país, estamos obligados a rearmarla, y en ese sentido no se puede desperdiciar la oportunidad de revisarla y ver qué hicimos bien, qué hicimos mal, y orientarla con nuevos objetivos en un mundo que es nuevo. Entonces me parece que ahí hay un objetivo, hay un plafón, digamos, si quieren una oportunidad política para hacerlo, y me parece que es importante, digamos, que todos los empresarios estemos empujando por eso, porque a veces nos pasa, digamos, que uno ve, digamos, en la opinión pública lo que se escucha de los empresarios, y aparentemente termina siendo siempre una discusión de si es el tipo de cambio, si hay que bajar impuestos, o el tipo de cambio, bajar impuestos, y a veces no sale mucho de eso, y me parece que hay que empezar a tener voces públicas que muestren necesidad de avanzar en otro rubro, y en ese sentido empezar a discutir la política industrial es fundamental. Digamos. ¿Cuántas veces se escucha hablar en los medios un empresario de la importancia de dar crédito, de que el FONTAR preste para investigación y desarrollo? Casi nunca. ¿Cuántas veces se escucha un empresario hablar en los medios de la importancia de las compras públicas? Prácticamente nunca. Digo, muchas veces se escucha hablar de vaca muerta. ¿Cuántas veces se escucha hablar en los medios de alguien que opina sobre la necesidad de desarrollar proveedores ligados a los núcleos de recursos naturales? No sé, a mí no me pasa nunca, yo 3, 4 diarios todos los días, no se encuentra, digamos, esas voces normalmente, en buena parte seleccionada por lo que son los propios medios y su propia ideología, pero me parece que hay que empujar, digamos, para que esas distintas voces estén. Después, sobre las posibilidades de avance de la industria en sí, va a depender de muchísimas cosas, digamos. El mundo es un mundo muy complicado, ya lo era antes, digamos, el avance de Asia, digamos, como principal centro fabril, hace que por primera vez Argentina tiene que competir con multinacionales que en muchos casos pagan salarios más bajos que los nuestros, lo cual es muy difícil, porque antes, por lo menos cuando se competía con Europa o Estados Unidos, las empresas argentinas pagaban en dólares salarios más bajos, entonces tenían algún factor de competitividad, y hoy ese factor no lo tiene. Pero hoy, digamos, dado el tamaño tan chico que ha quedado la industria argentina y las exportaciones después de tantos años de deterioro, me parece que el margen para crecer no deja de ser muy amplio, y para encontrar con inteligencia cuáles son los nichos, porque no dejamos de ser un país de 44 millones de habitantes en un mundo de más de 7.000 millones, entonces hay que buscar cuáles son los nichos inteligentes en donde el país pueda avanzar, digamos, donde pueda crecer la industria, en donde sabemos que no vamos a salir a competir con China, que
en donde sea la escala el factor fundamental, pero en donde, perdón, en donde pese el diseño, en donde pese la adaptación a medida, en donde pese los servicios de postventa, en donde haya buen peso del diseño, me parece que ahí podemos salir a competir en mercados que son gigantes, digamos, gigantes, y hay mucho para avanzar. Digo, Argentina, no sé, es un país que sabe hacer turbinas hidroeléctricas, pero instala en su país turbinas chinas. Digo, por decir una cosa, de oportunidades como esas hay infinitas, desperdiciadas, y cosas que no pasan en casi ningún país del mundo. Digo, no hay casi países del mundo que saben hacer turbinas y se dedican a traer turbinas de otros países. Entonces, por más que el desafío, y no lo quiero desmerecer, es enorme, el de industrializar un país es enorme, y casi ningún país del mundo lo logra, nosotros tenemos mucha potencialidad para hacer una industria mucho más grande que la que tenemos hoy. Está buenísimo y clarísimo, me parece buena esa, la verdad que me parece que como tarea para nosotros, los que estamos en ADIMRA, de plantear mucho más activamente estos temas. Me parece que claramente en la opinión pública no están presentes, y hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer para trabajar, para profundizar mejores propuestas y para también que lleguen muchísimo más, multiplicar los efectos. Y te transmito algunas de las preguntas que tengo acá. La primera es un poquito mirando hacia adelante, que la hace Luis Manini, que es uno de los vicepresidentes de ADIMRA, y hasta dónde vos ves que la OMC y sus reglas van a ser exigibles en este nuevo escenario económico. Es una muy buena pregunta. La verdad es que no se sabe. Hoy está muy debilitada la OMC, fundamentalmente por los golpes que Estados Unidos le da, que no respeta, digamos, ha planteado que no tiene interés en cumplir con las normas de la OMC. La verdad que aún antes de que avance el proteccionismo en los últimos años y empiece a debilitarse la OMC, siempre para quienes quieren hacer política industrial sigue habiendo mucho margen de acción. Digamos, y siempre ha habido mucha forma, lo único que obliga es a ser más creativos. Incluso nosotros, Argentina, buena parte de las herramientas de política industrial que tiene están prohibidos. Están prohibidos, y cada tanto nos hacen un panel en el OMC y tarda unos años y se presentan las pruebas y demás, y después, si lo perdés, ese régimen o esa política se levantará y seguramente se haga como se hace en Brasil todo el tiempo, que se pierde el panel, ese régimen muere y nace otro con otro nombre que hace más o menos lo mismo, o con alguna reflexión sobre cómo hacerlo mejor, y se sigue adelante. Digo, en ese sentido, como decía Brasil, los brasileños son expertos, digamos, en incumplir todas las normas de la OMC y seguir adelante con su política industrial. Si la decisión política está, lo que se necesita es creatividad. Y creatividad no solamente de la burocracia estatal, que es un punto muy importante, generar una burocracia estatal que pueda afinar sus políticas, sino también que desde el sector empresario se empiecen a llevar propuestas en esa línea, pero nunca partiendo de la base de que están prohibidas. Nunca. Eso, prohibir se prohíbe varios años después, cuando se pierde el panel en la mesa. Sí, acá la verdad que justo respondiste a algunas otras preguntas que iban surgiendo, por ejemplo, vinculado al rol de la burocracia y cómo evitar experiencias pasadas de otros momentos de la historia argentina, en la cual tal vez las empresas públicas no tuvieran esa capacidad tractora que tal vez parte de la literatura plantea, o todo ese potencial que podrían derramar hacia toda la cadena. ¿Hay alguna experiencia internacional que vos destaques, a que vos recomiendas y digas, ¿por qué no estudian ustedes como metalúrgicos este caso que tiene aportes interesantes? ¿Hay algo que vos rescates o que hayas investigado a lo largo de la historia o de tus años como economista e investigador que te parezca importante para destacar? A ver, tanto Argentina como el mundo tiene una infinidad de experiencias exitosas y fracasadas de empresas públicas, digamos, incluso empresas públicas que funcionaron muy bien en una etapa y en otras funcionaron muy mal, y en todo caso lo que hay que buscar son distintos mecanismos, por un lado de formación. A mí me parece un punto fundamental, que es, Argentina no tiene escuela de administración pública. Yo creo que eso es un error, digamos, muy grave, y hace a tener una burocracia muy débil,
digamos, y en ese sentido, hace poco discutíamos en el Consejo de Cambio Estructural que les contaba, sobre justamente las debilidades de la burocracia argentina, y un economista italiano industrial muy conocido decía, bueno, Corea, o lo mismo uno puede buscar en China o Japón, son países, en Corea tiene, los concursos en la administración pública llevan 2 siglos prácticamente haciéndose. O sea, se sigue eligiendo, se elige por concurso a los directores nacionales, los secretarios y demás, por concurso hace de 1800 y pico. Digamos, no me acuerdo ahora el año exactamente que había comentado. Me parece que Argentina tiene que avanzar en jerarquizar la función pública. En vez de seguirla demonizando, tiene que jerarquizarla. Tiene que elegir por concursos, pagar buenos sueldos, tener una escuela de formación pública y que lleguen los mejores. Que lleguen los mejores. A mí me parece que eso es un punto muy importante. Y después, por supuesto, que hay muchos mecanismos de auditoría, de control, de anticorrupción, que en Argentina suelen ser muy débiles y que hay que fortalecer para en donde se cometan delitos o demás, esos funcionarios tienen que ser apartados cada vez que ocurra una cosa así, para no, y poder defender, digamos, esa empresa y esa herramienta de política industrial sin, digamos, permitiendo que siga avanzando y que siga cumpliendo su rol social y apartando a las personas que están desvirtuando ese objetivo. Ejemplos, en la historia hubo infinidad de ejemplos exitosos para Argentina. Antes nombrábamos a Somisa o Atanor. INVAP es un ejemplo argentino, se ha gastado pero millonadas y millonadas de presupuesto público en INVAP y nunca nadie ha puesto en duda la honestidad de los trabajadores de la empresa. Es una empresa pública. Y en el mundo hay infinitos casos. Uno ve, nombrábamos Corea, pero Corea cuando armó su acería estatal, armó la POSCO, y hoy es una de las acerías más importantes del mundo, no me acuerdo si es la segunda o la tercera del mundo, y la generaron los coreanos con plata que le pusieron desde Japón, digamos, para créditos que le dieron desde Japón, para ayudar a levantar el país que estaba destruido después de la distinta guerra. Digo, no me parece que hay que achicarse, digamos, en ese sentido. Sí, por supuesto, estar atento y buscar los mecanismos para que no se convierta en negocios de pocos. Clarísimo. Hay una pregunta para Julia, que es un poquito, si vos tuvieras que ver algún sector que pudiera llegar a ser el primero en este país post-COVID que reaccionaría, ¿cuál verías? ¿Hay alguno que digas, mira, me parece, con el estudio, cuando miramos un poco el lado de la economía real, creemos que hay algún sector que va a arrancar antes que otros? ¿Tienen alguna estimación o por qué lado podría venir alguna tracción de la demanda? A ver, el que por cuestiones de inelasticidad, de mayor inelasticidad en la demanda, es decir, que cuando voy de vuelta, alimentos, digamos, es el sector que cuando tenés una caída en la demanda mundial es el que menos acusa el impacto porque no tiene tantas modificaciones en la demanda. Así todo, obviamente que está acusando recibo de la situación mundial, pero sería de los sectores menos afectados, o mejor dicho, el que más rápido se podría reponer. De hecho, incluso en términos del frente externo, ¿no? Porque si bien están cayendo los precios de los commodities, se espera que vía caída de la demanda no sea tan fuerte el impacto como por ahí en otro tipo de productos cuya elasticidad, digamos, es un poco mayor. Después, a ver, como me mencionabas antes de la construcción, hoy en día los costos, digamos, en dólares están cayendo y el precio se está manteniendo bastante estable, lo que significa que está aumentando un poco la rentabilidad del sector, y eso podría llegar a incentivar la inversión de vuelta, no en este contexto, desde ya. Si se empieza a estabilizar un poco, si baja la incertidumbre, si no estás al borde del default, que para mí eso, digamos, no sería, o sea, para mí hoy hay que evitar el default de todas las maneras que se puedan, porque a largo plazo justamente hace que todas las decisiones de inversión, etcétera, etcétera,
no se lleguen a confirmar. Pero bueno, por este lado tenés por ahí también un incentivo a invertir cuando toda esta situación de incertidumbre pase. De todas maneras, si se mantiene mucho el atraso cambiario, eso también contrapone un poco las decisiones de invertir en el sector. Creo que por ahí construcción puede rebotar un poco y bueno, y alimentos sería el menos vapuleado, digamos. Clarísimo, Julia. Muchas gracias. Andrés, tengo dos preguntas adicionales para vos, bastante complicadas. Voy por la primera acá de Helio, que dice, con un Estado argentino post-pandemia, ¿no? Limitado en términos de cantidad de recursos, ¿cuál crees que es la herramienta de política industrial que podría servir para apalancarse como salida de esta crisis? ¿Una herramienta? Acá Helio, muy exigente, dice la herramienta, no es que dice dos, tres, un combo. Sí, no, yo no creo que exista una herramienta que tenga chances de sacarnos de esta crisis. Me parece que lo que hay que buscar es una combinación de varias herramientas. No creo que todos los fondos tengan que salir de gasto público adicional. En algunos casos hay políticas que se han llevado, que llevan un gasto muy grande y que no han tenido el impacto deseado, como por ejemplo el régimen de promoción fueguina. Ahí hay un montón de recursos que no tienen impacto y que seguramente mejor utilizados pueden generar mayor desarrollo industrial, generación de empleo. En términos crediticios, hoy por hoy los bancos tienen liquidez prácticamente infinita, por decirlo de alguna manera, dado que no se han estado renovando las LELIQs y demás herramientas en donde solamente le prestaban al Banco Central, como hicieron los últimos años, y esa liquidez es una liquidez que tiene que ser puesta de una forma u otra, más voluntaria o menos voluntaria, al servicio del crédito productivo. Hoy se avanzó mucho con lo que es el crédito para el capital de trabajo, por supuesto con dificultades y con trabas y con muchas empresas que no deben estar accediendo, pero muchos ya están teniendo crédito bastante barato para capital de trabajo, para pagar sueldos a 12 meses, pero la verdad que eso tampoco alcanza para la inversión productiva, en donde se requieren montos más grandes y tienen plazos de repago mucho más amplios, porque si vamos a pedir si vamos a hacer solamente inversiones que se repagan en un año, bueno, digo, los precios van a quedar muy altos y el 90% de las inversiones van a quedar afuera. Por lo tanto, se necesita crédito que se repague en 5 o más años, digamos, como se hace en distintos lugares. Pero me parece que son distintas herramientas. No podría decir una, sinceramente, cuál es. Digamos. Y la última, ¿cuál crees vos que son los principales desafíos en materia de competitividad estructural de nuestro país frente a los competidores de otros países? Que es realmente muy difícil la pregunta. Competir, digamos, en términos de competitividad, Argentina tiene una situación muy, muy compleja, muy compleja. En general, como decía antes, siempre se enfoca en los salarios y demás. Hasta el 2011-2012, Argentina venía con salarios en dólares crecientes. Y cuando uno comparaba con Brasil o con China, además, daban altos los salarios en dólares argentinos. Hoy la situación es totalmente distinta, porque se hicieron, se hicieron pelota los salarios en dólares argentinos. Están por lo menos un tercio, 50% más abajo del pico de otros momentos. Con lo cual, ahí se perdió una de las desventajas competitivas. Pero igual, por más que los sueldos, digamos, estén mucho más parejos con lo que son en distintos lugares de Asia, la escala es tal que hace que en ciertos rubros sea muy, muy difícil competir. Entonces, hay que buscar cuáles son los segmentos en donde Argentina tiene más probabilidad, digamos. Me parece que es fundamental ver qué tipo de industrias y en cada sector, qué segmentos, en qué segmentos el país puede competir, digamos. Porque si vas a competir porque las tarifas están regaladas y lo podés sostener unos años, pero se convierte en una carga fiscal tan grande que es difícil de pensar que pueda seguir hacia adelante e incluso se puede convertir en problemas energéticos.
Si vas a competir con salarios bajos, lo que estás hablando es de mantener un país subdesarrollado, digamos, porque no vas a tener mercado. Entonces puedes aprovechar una oportunidad como pasó en 2003, 2004, 2005, pero después los salarios tienen que ir subiendo. Entonces la única forma de competitividad genuina es invertir, mecanizar, avanzar con todo lo que es lo que se le va a llamar la industria 4.0, desarrollar nuevos productos, aprovechar que Argentina muchas veces logra diseñar y desarrollar productos a medida, invirtiendo menos horas de ingeniería o de forma más barata que en otros lugares del mundo, y de encontrar nichos. Yo no creo que para que vivan bien 44 millones de habitantes nosotros tengamos que ser competitivos ni en todos los rubros, que no lo vamos a hacer jamás, digamos, ni tener los costos que tienen empresas chinas de decenas o cientos de miles de empleados. Entonces me parece que hay que seleccionar bien en qué cancha y con quién jugamos, y en esos lugares donde jugamos salir a competir con fuerza, digamos, y buscar en dónde hacemos agua. Por ejemplo, INVAP sale y compite y gana licitaciones en distintos lugares del mundo. Pero después también se encuentra, ¿no?, con algunas licitaciones que pierde, quizás porque no tiene crédito a largo plazo, y en Corea para el mismo reactor vienen y ofrecen 20 o 50 años de crédito. O lo mismo le pasaba a Pescarmona antes de la debacle de los últimos años, en donde en licitaciones quizás algunas estaban bien de precio, las turbinas tenían mayor nivel de eficiencia, pero después como no venía con financiamiento bancario, perdía. Entonces, eso, por ejemplo, venir con financiamiento es una clave de la competitividad, que no es vía precio, digamos, y que te puede permitir crecer, digamos, sin tener que pagarle peor, digamos, a los trabajadores en el país. Un comentario para subirme arriba de lo que decía Andrés, para debatir, digamos, lo dejo. Nada, todo lo que está diciendo, digamos, lo fundamental, digamos, de la importancia de lo que está mencionando, pero no quiero también dejar de decir que en esta pregunta que me decías vos de la relación entre la macro y la micro, lo importante que es tener una macroeconomía estable para también poder llevar adelante todas estas cuestiones y poder desarrollar mejor la industria, ¿no? Porque en un contexto con una macroeconomía muy volátil, con reglas de juego poco claras, se complica muchísimo también para los agentes tomar decisiones, ya sea de inversión o de producción, digamos, calcular rentabilidad. Digo, de vuelta, como resaltar la importancia y cuánto mejor y cuánto más fácil sería poder llevar a cabo todo esto si la macroeconomía fuera más estable. Y ni hablar también por ahí de políticas más de largo plazo, decisiones más de largo plazo, digamos. Acá, digamos, venimos de una situación determinada, viene un gobierno, toma otro camino completamente distinto, después viene otro, toma otro completamente distinto, y digamos, esa diferencia en decisiones de política hace que estés todo el tiempo siendo miope, o sea, cortoplacista continuamente, y complica aún más también para mí las decisiones en lo que es la microeconomía. Digo, como que están bastante conectadas, ¿no? Una cosa tiene bastante implicancia en la otra. Tommy, ¿querés hacer un comentario? Ahí está muy interesante lo que están hablando Andy y Juli. Coincido con Juli, a veces se nos habla de la industria 4.0 y es todo bárbaro, pero cuando vos todos los meses estás viendo cómo pagar sueldos, no tenés estructura, digamos, si no te aseguran la macro, no te dan condiciones de acceso al crédito, es imposible que algunos puedan tener la vista hacia adelante, todos la tienen en el día a día, por ende, condiciones de estabilidad y acceso al crédito para este tipo de proyectos o cosas de industria 4.0 es clave. Andy hablaba del tema de los salarios, es cierto, digamos que hoy el panorama de salarios con respecto a China y otros países es muy distinto, es cierto lo que le dice de la escalabilidad, pero también es muy, digamos, difícil algo que dice de decir, digamos, cuáles son las industrias que van y cuáles no, cuando vos tenés condiciones tan desparejas hoy con respecto al resto del mundo. Algo que nos pasó por ahí, digamos, y no estoy siendo partidario, es realmente lo que nos pasó, por ejemplo, a los textiles en el gobierno anterior. A nosotros siempre nos corren con que la ropa es cara, y a diferencia de otros, nosotros decimos, sí, la ropa es cara. Ahora, veamos por qué la ropa es cara. Cuando tenemos gobiernos que toman políticas o decisiones a partir de preconceptos, ahí fallamos.
lo que nosotros le decíamos, es cierto que es cara, pero en vez de exportar productos, exportamos impuestos. O sea, sobre el precio de un producto y después es equivalente a otras industrias, el 55% del precio son impuestos, solo el 8% es el valor industrial. Entonces, cuando hablamos de competitividad, y previo habíamos hablado con Andy, tenemos que ver también dónde están puestos los impuestos, cómo está hecha la cadena de comercialización con respecto a otros países. Por ejemplo, en Argentina, la comercialización, que es casi monopólica desde el punto de vista que hay pocos shoppings o está en manos de pocos, sobre el valor de una prenda se lleva el 16%. En otros países como en Chile, Inglaterra, Estados Unidos, se lleva entre el 4 y el 6%. Entonces, digamos, es difícil ver, digamos, hablar de solo de escala o esas cosas sin tener en cuenta que la cancha es muy despareja. Yo lo que creo que hay que hacer es discutir temas de fondo y después que ganen los buenos empresarios, los buenos industriales. Ahora, si un sector está pagando el subsidio de otro sector que tiene un subsidio a la exportación, más válido o menos válido, no estoy diciendo que no lo merezcan, pero si vos tenés un subsidio a la exportación de 70% menos impuestos a la ganancia y 60% menos impuestos al trabajo, es porque lo necesitas. Si lo necesitas, lo necesitamos todos, pero con discrecionalidad alguien le dijo ustedes tienen que estar y ustedes no tienen que estar. Creo que hay que discutir un montón de temas de fondo, me parece espectacular este diálogo, creo que hay que tener, digamos, antes de ver quién puede ir y quién no, tenemos que emparejar la cancha, y en eso están, digamos, los debates de fondo que tenemos que dar. Muchísimas gracias, Tommy. Bueno, siempre digo, el objetivo era que el encuentro durara 90 minutos con un partido de fútbol, así que ya para ir cerrando, de mi parte agradecerles un montón bueno, obviamente a Tommy, Juli y Andrés, digo, colegas a los cuales aprecio un montón aprendiendo. Me parece que los dos fueron muy claros en los tres. Juli pensando en la macro y la economía que se viene y los desafíos hacia adelante, incluso el tema de la deuda, cómo es una variable para seguir de cerca y que no nos tiene que ser ajena, sino que lo que pase va a tener una influencia. Y Andrés, me parece que hubo muchos aportes con respecto a lo que se viene, lo que podría venirse, y también esta sofisticación que nosotros como industriales tenemos que trabajar a la hora de pensar las políticas públicas. No se trata solamente de cuestiones de tipo de cambio, sino que son muchísimo más sofisticadas la agenda que tenemos que trabajar y que desarrollar en este mundo cada vez más complejo. Para cerrar, le doy la palabra a Ivana Taborda, que es la presidenta de AIMRA Joven. Bueno, hola a todos. Bueno, muchas gracias Juli y Andrés y Tommy por estar acá en este espacio. La verdad que desde AIMRA Joven, desde un principio nos propusimos realizar este tipo de charlas para poder hablar, ¿no?, y debatir entre todos diferentes cuestiones que tienen que ver con el rol de la industria, la posición y los escenarios que se vienen para adelante, ¿no? Y creo que ante eso nosotros como jóvenes tenemos que trabajar y mucho, sobre todo en esto que marcaba Tommy, de hablar de las puertas para adentro sobre la política industrial que queremos plantear y cómo la queremos hacer. Creo que es un debate que tenemos que hacer entre todos y muy fuerte. Realmente que sin duda necesitamos una política industrial nueva, moderna y adaptada a los tiempos modernos, ¿no? Eso es fundamental, sabiendo que la tecnología y la industria 4.0 tienen que estar, obviamente, pero no por eso debemos olvidarnos de los servicios industriales y las industrias tradicionales, ¿no?, que tanta mano de obra nos dan también, ¿no? Es parte también de esto que tenemos que empezar a trabajar, puertas adentro y saber qué política industrial queremos. Por ahí el rol de la industria muchas veces se desvirtúa porque entre nosotros no terminamos por ahí de ponernos de acuerdo en qué queremos y cómo queremos, porque la industria tiene un montón de sectores y algunos abarcan, algunos les va bien con un punto y a otros con otros y así sucesivamente. Pero yo creo que trabajándolo y aportando de nuestro lado cuál es la política industrial que queremos, esa decisión política se puede dar. Creo que es un trabajo como jóvenes, está bueno que lo podamos charlar entre todos, están buenos estos espacios. Yo a partir de las primeras charlas, bueno, la primera charla que dimos, dije algo que me parece importantísimo, que es si realmente no vemos lo que este panorama nos quiere mostrar, que es empezar a trabajar sobre la tecnología, empezar a aprender las cosas que nos dejan, ya sea en formas de
virtuales y todas estas cuestiones que aparecen nuevas, que por ahí nos dieron como un sopapo a muchos de que no estábamos acostumbrados, ¿no? Si no empezamos a trabajar sobre eso y si no sabemos adecuarnos a todo este nuevo paradigma que se empieza a ver, es muy difícil que podamos trabajar sobre una política industrial. Así que muchas gracias. Creo que lo que nos queda es construir en conjunto, ¿no? Generar consensos y trabajar sobre esa política industrial que creo que como jóvenes tenemos que hacerlo, ¿no? Y no quiero dejar de mencionar, ¿no?, la importancia también, al margen, de empezar a trabajar sobre estos cambios de paradigma que tienen que ver con la implementación de mujeres a estos paneles de análisis, ¿no? La importancia de mujeres, de industriales que puedan comenzar a trabajar sobre este nuevo paradigma y sobre una política industrial. Así que bueno, muchísimas gracias por todo, Tommy, Juli, Andrés, Tomás, y Jorge también, que pudo hacer que esta charla se lleve a cabo, ¿no? Así que bueno, por muchas charlas más y gracias. Un comentario adicional antes de concluir y un poco en línea con uno de los temas que veníamos tratando vinculado al tema de tecnología. Este miércoles a las 4 de la tarde vamos a organizar un encuentro con Fernando Peirano, que es el presidente de la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así que todos los que estén interesados después nos avisen y les pasamos la información. Muchas gracias. Gracias. Perfecto.